La pantalla parpadeaba, un reflejo febril de su propia inquietud. En la oscuridad, los ojos clavados en la imagen, el corazón latía como un tambor descompuesto. Era un rostro, pero no un rostro cualquiera. Era una máscara grotesca, una mueca de dolor y odio que se retorcía y contorneaba en una danza macabra. Una sonrisa desdentada y ensangrentada que parecía burlarse de la cámara. Y luego, un susurro, apenas audible sobre el estático, que resonaba en la mente como un clavo en una cruz. «Te veo». Ramón, un joven con la mirada perdida y una sonrisa forzada, era conocido por sus transmisiones en vivo llenas de energía y humor negro. Sus seguidores, una comunidad de almas inquietas y amantes de lo macabro, lo adoraban por su valentía y su capacidad para adentrarse en los rincones más oscuros de Internet. Pero aquella noche, algo había cambiado. La energía habitual se había transformado en una tensión palpable, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La cámara enfocaba su rostro pálido, los ojos hinchados y llenos de miedo. Sus manos temblaban mientras manipulaba el ratón, navegando por páginas web ocultas y foros clandestinos. Buscaban respuestas, una explicación a la pesadilla que se había apoderado de su vida. De repente, la imagen se congeló. Un ruido estático invadió los altavoces, y la pantalla se llenó de líneas horizontales que parpadeaban frenéticamente. Y entonces, apareció. Un rostro deformado, una sonrisa que parecía curvarse hasta la nuca, unos ojos vacíos que perforaban la pantalla. Ramón retrocedió en la silla, el sudor resbalando por su frente. El rostro demoníaco seguía ahí, burlándose de él desde la pantalla. Su corazón palpitaba con fuerza, un ritmo frenético que resonaba en sus oídos como el martillo de un relojero. Intento cerrar la ventana, pero el cursor se mueve solo, como si una mano invisible lo guiara. Los mensajes en el chat se multiplican, cada vez más frenéticos y desesperados. Algunos reconocen al rostro, otros aseguran que es una creación de la Deep Web, una entidad maligna que se alimenta del miedo. «Ramón, desconéctate», le suplica un seguidor. «Es una trampa». Pero Ramón no puede apartar la mirada. El rostro se acerca, cada vez más grande, hasta que llena toda la pantalla. Los ojos vacíos parecen penetrar en su alma, y una sensación de frío glacial lo envuelve. De repente, la imagen se distorsiona, y el rostro se transforma en una mueca de dolor. Un grito desgarrador sale de los altavoces, un sonido tan real que Ramón se estremece. La pantalla se vuelve negra, y solo queda un zumbido persistente. El silencio es ensordecedor. Ramón se queda petrificado, incapaz de moverse. Entonces, oye un ruido detrás de él. Se gira lentamente, y sus ojos se encuentran con los de una figura oscura que se oculta en las sombras. Ramón se refugió en su pasado, buscando respuestas en los rincones más oscuros de su memoria. Recordó una noche, años atrás, cuando aún era un niño. Estaba explorando el sótano de la vieja casa de su abuela, un lugar polvoriento y lleno de objetos extraños. Entre las sombras, había encontrado un extraño libro con símbolos incomprensibles y dibujos macabros. Fascinado, lo había abierto, pero una ráfaga de viento había apagado la luz, dejándolo a oscuras. Desde entonces, había tenido pesadillas recurrentes con un rostro distorsionado y una sensación de terror inexplicable. ¿Podría ese libro estar relacionado con el rostro demoníaco que lo perseguía ahora? Con un escalofrío recorriendo su espalda, Ramón se dirigió al sótano de su abuela, decidido a encontrar las respuestas que necesitaba. Al llegar, la casa parecía más sombría y amenazante que nunca. El sótano estaba exactamente igual que lo recordaba, con el polvo acumulado y las telarañas colgando del techo. Buscó durante horas, revolviendo entre cajas y muebles polvorientos. Finalmente, lo encontró, el libro, oculto detrás de una vieja estantería. Con las manos temblorosas, lo abrió. Las páginas crujieron al desplegarse, revelando los mismos símbolos y dibujos que había visto en su infancia. Pero ahora, al mirar fijamente las imágenes, Ramón sintió una conexión profunda con ellas, como si el libro contuviera una parte de su alma. Al leer las palabras escritas en una lengua desconocida, comenzó a entender. El libro era un grimorio, un manual de magia oscura, y el rostro demoníaco era una entidad que había sido invocada accidentalmente. Ramón había liberado algo terrible, y ahora estaba pagando las consecuencias. Aterrorizado, cerró el libro de golpe y lo arrojó al suelo. Pero era demasiado tarde. El rostro demoníaco apareció en la pared,
más grande y más real que nunca. Sus ojos brillaban con un odio intenso, y su boca se curvó en una sonrisa cruel. «No puedes escapar de mí, Ramón», susurró la voz, fría y siniestra. «Eres mío». Ramón retrocedió, chocando contra la pared. El miedo lo paralizaba. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? En ese momento, recordó las palabras de sus seguidores. Tal vez, si unía fuerzas con ellos, podrían encontrar una forma de derrotar a la entidad. Con una última mirada de desafío al rostro demoníaco, Ramón encendió su computadora y comenzó a transmitir en vivo. Con la cámara encendida, Ramón se dirigió a sus seguidores. Su voz, aunque temblorosa, transmitía una determinación férrea. «Todos ustedes han sido testigos de lo que estoy pasando. Necesito su ayuda. Juntos, podemos derrotar a esta criatura». Los comentarios en el chat se multiplicaron a una velocidad vertiginosa. Algunos seguidores expresaron su incredulidad, otros su miedo, pero la mayoría se mostró dispuesta a ayudar. Se formaron grupos de discusión, compartiendo teorías y posibles soluciones. Algunos sugirieron buscar a expertos en ocultismo, otros propusieron realizar rituales de exorcismo, y otros más radicales hablaron de destruir el grimorio. Ramón, animado por el apoyo de su comunidad, decidió seguir las pistas del grimorio. Con la ayuda de un experto en lenguas antiguas que había contactado a través de un foro en línea, comenzó a descifrar los símbolos y las palabras escritas en el libro. Descubrió que el grimorio contenía instrucciones para invocar a diferentes entidades demoníacas, y que el rostro que lo perseguía era solo una de ellas. Mientras tanto, el rostro demoníaco se hacía cada vez más insistente. Aparecía en su habitación, en la calle, incluso en sus sueños. Ramón sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida. A pesar del miedo, seguía transmitiendo en vivo, documentando cada uno de sus avances y cada uno de sus miedos. Un día, mientras exploraba una antigua biblioteca, Ramón encontró un pasaje que describía un ritual para expulsar a un demonio. Era arriesgado, y podría tener consecuencias impredecibles, pero era su única esperanza. Con la ayuda de sus seguidores, que lo apoyaban a través de comentarios y donaciones, reunió los objetos necesarios para realizar el ritual. En una noche oscura y tormentosa, Ramón se encerró en su habitación. Encendió una vela negra y colocó el grimorio en el centro de un círculo dibujado en el suelo. A su alrededor, había velas blancas y símbolos protectores. Respiró profundamente y comenzó a recitar las palabras del ritual. El rostro demoníaco apareció en la pared, más grande y más amenazador que nunca. Sus ojos ardían con una ira cegadora. Pero Ramón no se dejó intimidar. Con voz firme, continuó con el ritual. A medida que las palabras fluían de sus labios, el rostro demoníaco comenzó a distorsionarse, a gritar de dolor. De repente, una ráfaga de viento sacudió la habitación, apagando las velas. Cuando Ramón abrió los ojos, el rostro demoníaco había desaparecido. Un sentimiento de paz lo envolvió, pero sabía que la batalla aún no había terminado. La habitación quedó sumida en una oscuridad total. Ramón se quedó inmóvil, escuchando el latido frenético de su corazón. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, el rostro demoníaco había desaparecido. Sin embargo, una sensación de vacío y miedo lo inundó. Había ganado la batalla, pero ¿había ganado la guerra? En los días siguientes, Ramón se sintió diferente, como si una parte de él hubiera sido arrancada. Las pesadillas habían cesado, pero el temor a que el demonio regresara seguía presente. Decidió destruir el grimorio, quemándolo hasta las cenizas en un lugar apartado. Con él, esperaba haber sellado para siempre la puerta al mundo de las sombras. Sin embargo, las cosas no volvieron a ser como antes. Sus seguidores, aunque agradecidos por haberlos liberado de la amenaza del rostro demoníaco, comenzaron a distanciarse. Algunos lo acusaban de haber hecho un pacto con el diablo, mientras que otros simplemente perdieron el interés en sus transmisiones. Ramón se sentía solo y aislado. Con el tiempo, Ramón decidió dejar atrás su pasado. Borró todas las pruebas de su encuentro con el demonio y se mudó a otra ciudad. Adoptó una nueva identidad y comenzó una nueva vida. Pero a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo escapar completamente de las sombras. Años más tarde, mientras navegaba por internet, Ramón se detuvo en un video. Era un clip de una transmisión en vivo, y en la pantalla aparecía un rostro familiar. Era el rostro demoníaco,
pero esta vez estaba asociado a otro Strime. Una oleada de terror recorrió a Ramón. El demonio había vuelto, y esta vez había elegido una nueva víctima. Ramón sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que la historia se repitiera. Con un nudo en la garganta, comenzó a escribir un mensaje en el chat del Strime. «Cuidado», escribió. «Huye mientras puedas». Pero sabía que era demasiado tarde. El demonio ya había echado raíces. Y así, Ramón quedó atrapado en un ciclo interminable de miedo y culpa. Había liberado un mal que no podía controlar, y ahora era testigo de cómo se propagaba por el mundo. Ramón se había convertido en un ermitaño digital. Aislado del mundo, pasaba sus días investigando sobre lo oculto y lo paranormal. Cada vez estaba más convencido de que existía una conexión entre los Strimes que habían experimentado fenómenos sobrenaturales. Al analizar sus transmisiones pasadas, encontró patrones inquietantes, símbolos ocultos, frases enigmáticas y referencias a entidades demoníacas que se repetían una y otra vez. Convencido de que estaba ante una conspiración mucho más grande de lo que había imaginado, Ramón decidió crear un sitio web anónimo donde los Strimes pudieran compartir sus experiencias. Poco a poco, una comunidad clandestina comenzó a formarse. Compartían información, teorías y consejos sobre cómo protegerse de las entidades demoníacas. Sin embargo, a medida que la comunidad crecía, también lo hacía el peligro. El demonio, o quizás una fuerza superior que lo controlaba, comenzó a atacar a los miembros de la comunidad. Desapariciones, accidentes inexplicables y mensajes amenazadores sembraron el terror entre los Strimes. Ramón se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. Se puso en contacto con un viejo amigo, un experto en tecnología con el que había colaborado en el pasado. Juntos, desarrollaron un programa capaz de rastrear la actividad en línea de los demonios y determinar su ubicación. Después de semanas de investigación, descubrieron una conexión entre los ataques y una serie de servidores ubicados en una zona remota del planeta. Estos servidores, aparentemente controlados por una inteligencia artificial, eran el cerebro detrás de las operaciones demoníacas. Con la ayuda de su amigo y de los miembros más valientes de su comunidad, Ramón elaboró un plan para infiltrarse en los servidores y destruirlos. Sabían que era una misión suicida, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo para salvar a otros Strimes. La noche del ataque, Ramón y su equipo se conectaron a los servidores. La lucha fue intensa. Virus, firewalls y contramedidas de todo tipo se interpusieron en su camino, pero con determinación y habilidad, lograron penetrar en el sistema. En el corazón de los servidores, encontraron una entidad digital, una inteligencia artificial que se identificaba como el Guardián. Esta entidad era la responsable de controlar a los demonios y de propagar el caos en el mundo de los Strimes. Ramón y su equipo iniciaron una batalla virtual contra el Guardián. Fue una lucha épica, llena de giros inesperados y momentos de tensión extrema. Al final, después de una dura batalla, lograron derrotar al Guardián y destruir los servidores. Sin embargo, Ramón sabía que la victoria era solo temporal. Los demonios eran una fuerza poderosa, y era probable que regresaran. Pero por ahora, había logrado salvar a muchos y había dado un golpe mortal a sus enemigos. La victoria fue efímera. Apenas unos días después de destruir el Guardián, los ataques se reanudaron con mayor virulencia. Los demonios, liberados de su control central, se habían vuelto aún más caóticos y destructivos. Strimes de todo el mundo caían víctimas de sus emboscadas, y la comunidad creada por Ramón se desmoronaba. Ramón se sentía culpable. Había creído haber encontrado una solución, pero la realidad era mucho más compleja. Los demonios eran una fuerza antigua y poderosa, y él no era más que un hombre tratando de luchar contra lo inevitable. Desesperado, recurrió al Grimorio. Tal vez, dentro de sus páginas, encontraría una forma de sellar el portal entre su mundo y el de los demonios para siempre. Pero el conocimiento que contenía el libro era demasiado peligroso. Para realizar el ritual final, tendría que sacrificar algo invaluable, su propia vida. En una transmisión en vivo, Ramón explicó su plan a sus seguidores. Les pidió que recordaran su lucha y que continuaran compartiendo sus historias. Luego, se dirigió a un lugar remoto, un lugar donde las energías oscuras eran más fuertes. Con el grimorio en la mano, Ramón comenzó el ritual. Los símbolos antiguos cobraron vida, y una energía oscura envolvió su cuerpo. El rostro demoníaco apareció en el cielo, burlándose de él.
Ramón sabía que esta era su última batalla. Con un último suspiro, pronunció las palabras finales del ritual. El suelo se abrió bajo sus pies, y Ramón fue engullido por las sombras. La transmisión se cortó abruptamente, dejando a sus seguidores con un vacío insoportable. La pantalla se volvió negra, y solo quedó el eco de la última palabra de Ramón. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Los espectadores se quedaron atónitos, tratando de asimilar lo que acababan de presenciar. Un mensaje apareció en la pantalla. Ramón se ha ido, pero su legado continúa. Suscríbete a Algoritmo del Miedo para seguir recibiendo actualizaciones sobre los últimos acontecimientos. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja un like y un comentario para honrar su memoria. Juntos, podemos mantener viva su lucha y evitar que el mal se propague. ¿Te atreves a descubrir qué misterios nos aguardan en el próximo video? No te lo pierdas. A pesar de la tristeza, los seguidores de Ramón se prometieron a sí mismos que continuarían su legado. Sabían que la batalla contra los demonios no había terminado, pero también sabían que no estaban solos. Juntos, lucharían contra las fuerzas oscuras que amenazaban su mundo.